Esta es la guía número 4 de anatomía y vamos a empezar con las caras del cráneo. Las caras están divididas por la parte anterior, que es esta parte, la parte superior, que es la parte de arriba, los laterales, que son de los lados, la parte posterior, que es la parte de atrás, y la inferior, que es la parte de abajo. Luego tenemos las cavidades de la órbita. En este caso vamos a hablar de las cavidades de la órbita. Tenemos el borde supraorbitario que parte de acá hacia acá. Luego tenemos el borde interno, que es este borde, como el que acaba de pasar acá. El borde infraorbitario, que es tipo triángulo por acá. Y el borde externo, que también es otro tipo de triángulo que va de acá hacia acá. Luego con la cavidad bucal oral, que es esta parte inferior al macizo facial, 2 sin esqueleto y 4 con esqueleto. Tenemos los laterales, el anterior y el superior. Continuando con las cavidades nasales, que acá está la nasal, acá está la bucal. Su ubicación es medial a las órbitas, superior a la cavidad oral, de forma prismática y 4 caras con 2 extremos. Las caras son 2 laterales, una cara superior, una cara medial y la cara inferior o el piso de la cavidad nasal. Siguiendo con la fosa infratemporal, que está por acá, lateral del cráneo inferior a la fosa temporal, pirámide de 3 caras, con la pared anterior tuberosidad maxilar, pared medial, lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y parte superior, que es la porción cigomática de la cara temporocigomática del hueso esfenoidal. Luego tenemos la organización de los huesos de la cara, que está compuesta por una mandíbula superior y una mandíbula inferior, en los cuales en la mandíbula superior hay un hueso medial, que es el vómer, y 12 pares laterales, que están compuestos por 2 maxilares, los lagrimales, que están de estos lados, los palatinos, que están por acá atrás, los conetes nasales inferiores, que son estos dos, los nasales, que son estos aquí de la parte nasal, y los cigomáticos, que son como los pómulos. Luego tenemos la mandíbula inferior, que es un hueso y es toda la parte de la mandíbula. Este es el hueso maxilar en 3D, que está ubicado en la parte inferior de la órbita lateral a la cavidad nasal y superior a la cavidad oral. Tiene sus porciones como la cara media, que es este lado, y la cara lateral. Bordes: el borde superior, borde anterior, borde posterior y el inferior. Este es el hueso lagrimal con sus caras laterales, con la cresta lagrimal posterior, anterior, y en la anterior tenemos el surco del saco lagrimal y en la posterior lisa, y la cara medial, que depresión de la cresta lagrimal y carillas etmoidales. Continuando con el hueso palatino, que estaba ubicado en la posterior al maxilar y a la lámina diédrica. Sus porciones son la lámina perpendicular y la lámina horizontal. Tiene el borde superior, el borde anterior, el borde posterior, el borde inferior. Continuando con el cornete nasal inferior, tenemos que el cornete nasal está ubicado inferior a la pared lateral de las cavidades nasales. Sus porciones son la cara lateral, cara medial, su borde inferior y su borde superior. Luego tenemos los huesos nasales, que están ubicados inferiores al borde nasal del frontal, anteriores a la apófisis frontales del maxilar, con su cara anterior
anterior y posterior, con sus bordes superior dentados, su borde inferior con la escotadura del nervio etmoidal anterior, su borde lateral y medial. Luego tenemos el hueso vomer, que está ubicado inferior-posterior al esfenoides y tabique nasal, con sus caras como los surcos vasculares y nervios del surco nasopalatino, sus bordes, el borde superior, el anterior, el posterior y el inferior, teniendo en el superior las alas del vomer. En el anterior articula con los etmoides y el cartílago nasal, en el posterior es libre y el inferior articula con la cresta nasal. Luego tenemos al hueso cigomático, que está ubicado posterior y lateral en la cara lateralmente al maxilar, una forma de cuadrilátero plano. Sus caras son dos caras, que es la lateral y la medial, y por sus bordes y ángulos. Tenemos, acá está el proceso temporal, el proceso frontal, foramen cigomático facial, tubérculo marginal y el foramen cigomático orbital. Luego tenemos el hueso maxilar, que está ubicado inferior a la órbita, lateral a la cavidad nasal y superior a la órbita nasal. Las porciones son la cara medial, la cara lateral, los bordes son el borde superior, el borde anterior, el borde posterior y el borde inferior. Y por último, los huesos de la cara tenemos la mandíbula, que está ubicada en la parte inferior de la cara, de una forma irregular, en forma de herradura, y con porciones y ramas. En el cuerpo tenemos la cara anterior y la cara posterior. Tenemos la cara, podemos ver acá, la cara medial y la cara lateral. Tenemos el borde anterior y por último el hueso hioides, que está ubicado en la línea media anterior del cuello, inferior a la mandíbula y superior a la laringe, con sus porciones como el cuerpo, las astas menores y las astas mayores.